La teoría cinética de los gases. En nuestro grupo se encuentra conformado por Karen Aupu, Angie Bastidas y mi persona, Cristian Enríquez. Pues este capítulo de la cinética de los gases deduce las propiedades de un gas ideal basándose en un modelo considerado como un gas compuesto por moléculas esféricas que obedecen a una mecánica clásica. Pues aquí considera que un gas se encuentra conformado por un gran número de partículas cuyo tamaño es despreciable. Primeramente, se van a tomar en cuenta algunos postulados que son manifiestos pues, para entender de mejor manera el capítulo. Principalmente, pues, que las partículas en un gas están en movimiento aleatorio constante. Segundo, que el volumen combinado de partículas es despreciable. Tercero, las partículas no ejercen fuerzas unas sobre otras. Cuarto, que las colisiones entre las partículas es completamente elástica, puesto que la energía se conserva. Pues aquí nos referimos a que la energía cinética total del sistema no varía. Y por último, la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura. Para empezar, vamos a ver una propiedad brancoscópica, que es la presión. La presión es debida al bombardeo en las paredes por las moléculas del gas. Para darnos una noción de ello, tenemos que el número de moléculas de un gas es grande, siendo de un valor de 2 por 10 a la 19 en un centímetro cúbico a una atmósfera y 25 grados Celsius. También, otro ejemplo de ello, tenemos que el número de moléculas que chocan con la pared del recipiente en un intervalo de tiempo determinado, siendo el oxígeno de 3 por 10 a la 17 impactos en un microsegundo a una atmósfera y 25 grados Celsius. Eh, por, por dicha razón, los impactos individuales presentan una presión aparentemente estacionaria porque, como se dijo anteriormente, las partículas se encuentran en constante movimiento. Para empezar, se tiene que vamos a ver esta presión macroscópica a partir de la velocidad, deduciendo lo siguiente. La componente de la velocidad puede ser positiva, por ejemplo, si x va en dirección positiva del eje X, o negativa si va en dirección negativa del eje, o nula si no hay movimiento. Sin embargo, la velocidad total debe ser positiva o nula. ¿Cómo se logra apreciar en la imagen? La velocidad, como se expresa como un vector, se encontraría en varios componentes, en el componente X, Y y Z. Por consiguiente, pues encontramos la energía cinética. La energía cinética se encuentra asociada al movimiento de una molécula con respecto pues, a la energía traslacional en cada uno de sus componentes. Aquí pues tenemos que la energía cinética será igual a un medio de m por la velocidad al cuadrado. Y lo demás pues sería pues siendo el resultado de la suma de la energía traslacional en esos componentes. Aquí tenemos que tener un enunciado presente que es que para un gas en equilibrio termodinámico no hay transferencia de energía entre el gas y el entorno. Por esto, en una colisión una molécula de gas no cambia su energía traslacional. Eso es verdadero porque aunque cada molécula puede experimentar cambios en la energía traslacional, una molécula gana energía y otra pierde. Entonces, en el promedio total de las moléculas, tendremos que la energía traslacional no va a cambiar. Por otra parte, se logra apreciar en la figura 2 que es la colisión de una molécula con una pared en un tiempo determinado. En donde se lleva a cabo los correspondientes cálculos con la fuerza y se logra una relación con respecto a la presión, donde la presión será igual a la propiedad molecular m por el número de moléculas por la velocidad al cuadrado en y sobre b
que sería el volumen del recipiente. Pues como anteriormente se dijo, la velocidad pues tendrá tres componentes, en X, en Y y en Z. Por tanto, se podrá expresar como tres veces la velocidad al cuadrado, pues en cualquiera de sus componentes. En este caso estaría en Y. Eh, pues teniendo en cuenta esto, tenemos que la expresión de esta propiedad macroscópica resultará en la que se muestra en pantalla. Ahora nos encontramos con la energía traslacional media. Aquí se puede despejar la velocidad. Entonces, al reemplazar la presión, se tiene que PV es igual a 2 tercios de N por la energía traslacional total de las moléculas del gas. Esto es para un gas puro, con moléculas de la misma masa. Para una mezcla de gases, pues diferente, se hace el mismo tratamiento en cada gas individual y la presión total sería la suma de cada gas, de la presión encontrada en cada gas. En segundo lugar, se tiene la temperatura, en donde la temperatura del sistema es la función de la energía traslacional media por molécula, tal como indica la primera ecuación, donde T es igual a T por la energía traslacional media. En segunda instancia, tenemos que en términos pues, de las propiedades de los gases ideales, la ecuación pues, donde se incorpora la temperatura, eh, se tiene que, pues primero que todo, como la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, con PV igual a 2 tercios de la energía translacional, dará el resultado de que la energía traslacional sea igual a 3 medios de nRT. Eh, por otra parte, se sabe que la energía traslacional sea igual a N por la energía traslacional media. Entonces, como se sabe que pues que N minúscula corresponde al número de moléculas sobre el número sobre la constante de Avogadro. Por tanto, se tendrá que la energía traslacional es igual a 3 medios de kT, donde kT pues sería la constante de Boltzmann. Y la constante de Boltzmann pues sería R sobre Na, el cual sería reemplazado en energía traslacional media. Por otra parte, tenemos que las moléculas monoatómicas no tienen energías vibracionales y rotacionales. Y los gases ideales no representan energía intramolecular. Por tanto, la energía interna termodinámica U de un gas ideal en moléculas monoatómicas sería la energía traslacional más la energía electrónica, tal como se muestra en pantalla. Y pues como anteriormente se ha dicho que la energía traslacional es igual a 3 medios de nRT, sería la suma que con la energía electrónica. Eh, eh, Se logra apreciar que para una capacidad calorífica a un volumen constante, esta se puede hallar por medio de la derivada de la energía con respecto a la derivada de la temperatura, pues a un volumen constante, teniendo en cuenta que la temperatura no sea extremadamente alta y que las densidades no son muy bajas. Por tanto, aquí se tiene que para un gas ideal monoatómico, eh, la capacidad calorífica a un volumen constante molar será igual a 3 medios por R y que para la capacidad calorífica a presión constante, pues molar eh, será igual a 5 medios de R. Eh,
en donde pues la resta de las capacidades caloríficas anteriormente mencionadas serán igual a R. Recordando las relaciones de la energía traslacional media anteriormente mencionadas e igualándolas, se tiene que la velocidad será el resultado de 3 kT sobre F. Por otra parte, la velocidad cuadrática media, recordando las relaciones de M, que corresponde a la masa molar, y K, la constante de Boltzmann, eh, pues se llega a la siguiente ecuación. Pues aquí se tiene que las moléculas de una muestra de gas tienen una energía cinética promedio y por tanto una velocidad promedio, en donde las moléculas individuales se mueven a velocidades muy diversas. Esto genera distribuciones de velocidades que dependen de la temperatura del gas. A mayor temperatura se tendrá velocidades más elevadas. Entonces, la raíz de la velocidad cuadrática media es la velocidad de una molécula que tiene una energía cinética promedio. Por ello, mejor nos cuestionamos por el número de moléculas que tienen su velocidad dentro de un intervalo establecido, y ese intervalo infinitesimal será de b, por lo que ahora nos podemos preguntar por la cantidad de moléculas que tienen una velocidad en el intervalo b a b más de b. En el eje X se representa la velocidad y en el eje Y la cantidad relativa de moléculas. Así, a esta distribución de la gráfica la denominamos g de b, que es la función de distribución que se requiere determinar y describe la cantidad de partículas que tienen la velocidad en el rango establecido. Y si g de b representa todo el rango bajo la curva, la probabilidad es de 1. Ahora, sabemos que la velocidad es un vector, por ende tiene magnitud y dirección. Además tiene componentes en X, en Y y Z, y cada uno de los componentes tiene una función de probabilidad asociada, como se muestra en las siguientes ecuaciones. Aquí se indica la probabilidad de que la molécula tenga su velocidad entre el intervalo establecido para la componente X y su función de distribución únicamente depende de X. Se sigue el mismo planteamiento para las otras dos componentes indicadas en las ecuaciones. Ahora, nos preguntamos cuál es la probabilidad de encontrar moléculas con componentes de velocidad en cada intervalo establecido para las tres componentes de forma simultánea. Por estadística se sabe que la probabilidad de que sucesos independientes ocurran de forma simultánea es el producto de las probabilidades individuales, obteniendo la siguiente ecuación. A cada probabilidad se asocia su función de distribución, así que se obtiene la siguiente ecuación donde se puede definir la función de probabilidad que va a depender de las tres componentes de velocidad. Una vez se obtiene esta ecuación, se procede a derivar la función respecto a x y se obtiene la siguiente igualdad. Y siguiendo el mismo procedimiento para las otras dos componentes, se obtienen las ecuaciones que le siguen. Al darnos cuenta de que los datos del lado derecho en las tres ecuaciones son iguales, se plantea la siguiente ecuación. Para que esto se cumpla, la única posibilidad es que todo esto sea igual a una constante definida aquí como b. Para la primera igualdad se plantea la siguiente ecuación, que se resuelve por integración. El reordenamiento de términos nos permite obtener la función de distribución que corresponde a un factor preexponencial y a e elevada a la constante b por la velocidad de x. Así se sigue el mismo procedimiento para las otras funciones de distribución. Finalmente, empleando el valor de magnitud del vector velocidad, obtenemos la fracción de moléculas que pueden tener la velocidad simultánea en las tres componentes. Ahora sí, nos preguntamos por la probabilidad de encontrar moléculas con cualquier velocidad, para lo cual se plantea la integral para cada componente de velocidad entre todo el rango posible de velocidad,
donde v es la magnitud de velocidad si las componentes tienen valores entre menos infinito a más infinito. Así se obtienen todas las magnitudes posibles de v, es decir, entre 0 e infinito para la distribución de Maxwell. Pero esta integral resulta difícil de trabajar, por lo que se realiza la conversión a coordenadas esféricas, donde las integrales quedarían definidas de la siguiente forma. Para contribuir en la resolución de estas integrales se utiliza el valor de la energía cinética traslacional promedio. Y así se obtienen dos integrales importantes para resolver las constantes a y b. Y estas integrales son la de normalización y la integral de energía cinética promedio. Y estas dos integrales se resuelven empleando aquí la fórmula mostrada. Luego se realiza un cociente entre las dos resoluciones y se obtiene un valor que depende de K, que es constante de Boltzmann, y la temperatura. El reordenamiento de términos conduce a obtener el valor de B igual a menos m sobre KT, y reemplazando este valor únicamente en el divisor de la ecuación, obtenemos el valor de A, donde se relaciona la masa, K, y la temperatura. Finalmente, la fracción de moléculas que tienen su velocidad en el rango de 0 a infinito, es decir, que pueden tener cualquier velocidad, se define por la ecuación aquí presentada. En cuanto a las aplicaciones, con la ley de distribución podemos encontrar el valor medio de cualquier función de velocidad y es así como se determina la velocidad media. Por otro lado, la velocidad más probable es el valor donde la función de distribución será máxima y se define por la ecuación aquí presentada. En la gráfica se puede observar el comportamiento de un gas respecto a la variación de temperatura, y todas las curvas deben ser iguales. Una menor temperatura indica que las moléculas tienden a agruparse en torno a un rango más estrecho de velocidades, por lo que la probabilidad de hallar moléculas en el punto medio de la curva es mayor respecto a las otras curvas. Así, a medida que se aumenta la temperatura, las moléculas pueden moverse con mayor velocidad y la curva tiende a parecerse a una función normal. El modelo de colisiones con una pared permite determinar la presión de vapor de un líquido en el cual las moléculas pasan de estado líquido a gaseoso tras la colisión con una pared. En este caso vamos a determinar la frecuencia de colisiones en un recipiente a un tiempo determinado, teniendo en cuenta que la pared es perpendicular al eje y en donde las moléculas con un componente y de velocidad van a chocar con la superficie. Esta fracción va a estar establecida por la distancia dada por Belle de T y, y el volumen en el que se encuentran las moléculas, en donde estas van a chocar debido a la proximidad con la superficie. En este caso, teniendo en cuenta la integral de 0 a un tiempo infinitesimal y la función de distribución y la velocidad media de las mismas, vamos a obtener la siguiente expresión, en donde es posible determinar que la velocidad o la frecuencia de colisiones va a estar determinada por la densidad del gas, de modo que a mayor sea la velocidad o la velocidad media y la densidad, vamos a obtener una mayor frecuencia de las colisiones moleculares. Por otra parte, tenemos el modelo de fusión, el cual considera el paso no violento o no turbulento de las moléculas a través de un agujero presente en la superficie. En este caso, vamos a obtener la siguiente expresión, en donde la presión va a ser proporcional al número de moléculas, de manera que en la región cercana al orificio, la presión va a disminuir ya que hay un menor flujo de moléculas. Sin embargo, la presión o la disminución de la presión va a ser compensada por el flujo presente dentro del resto de la superficie, a lo cual se le denomina flujo viscoso. Por otra parte, tenemos las colisiones moleculares, en las cuales vamos a considerar a las moléculas como esferas rígidas, en donde no existen fuerzas intermoleculares. Estas se consideran de dos tipos, las de gases puros o mezclas de dos gases. En ello, consideramos nuevamente una superficie, en este caso un cilindro,
en el cual todas las moléculas van a estar en reposo a excepción de una, la cual va a viajar con una velocidad constante y colisionará con una de las moléculas dentro de la superficie, eh, para lo cual se considera las siguientes expresiones. En el caso en el que sea una mezcla, se representará por Z de B, paréntesis C, al número de colisiones entre una partícula B y una partícula C, y el número de colisiones totales se representa como Z de BC. En este caso podemos determinar que las colisiones van a estar dadas por el volumen y las masas de las moléculas presentes. Eh, por otra parte, tenemos al recorrido libre medio, que es la distancia entre las colisiones sucesivas de una molécula. En ellos, la presión va a ser inversa al recorrido libre medio, teniendo en cuenta que la mayoría de reacciones de los gases o de colisiones entre gases va a ser a una atmósfera de presión, por tanto van a ocurrir de manera lenta y debido a que pues no todas las colisiones son efectivas, ya que muchas de ellas no alcanzan la energía necesaria o no se encuentran en fase para la reacción. Mm, A continuación tenemos la fórmula barométrica. Esta nos permite determinar la presión de vapor de aire teniendo en cuenta los factores de masa, gravedad y altura. En ello vamos a considerar una superficie en la cual se encuentran las moléculas atraídas a la superficie terrestre por una fuerza descendente dada por la gravedad. Sin embargo, estas al encontrarse en una saturación van a tener que colisionar y van a crear una fuerza ascendente eh, y por tanto un retorno al aire. Sin embargo, estas no son lo suficientemente fuertes para que se compense la presión y de ahí que a mayor altura la presión o la cantidad de partículas disminuye. Finalmente tenemos la ley de distribución de Boltzmann, en la cual vamos a comparar las poblaciones relativas de las partículas en dos estados energéticos. Eh, en ello podemos observar que el número de moléculas de un estado va a disminuir con el aumento de energía del mismo. Esto debido a que los pasos de una energía, de un nivel energético 1 a un nivel energético 2 requiere de mucha energía y, y de ahí que el paso de un nivel de energía mayor sea poco probable.